Y este domingo cuarto de Cuaresma es un domingo donde se nos invita a la alegría como condición para disponer el corazón a la pasión. Atento con esto, de alguna manera análoga cuando el Señor se transfiguró frente a los discípulos Pedro, Santiago y Juan para prepararlos a la pasión. Hoy, de alguna manera, el Señor nos está diciendo lo mismo. Debemos alegrarnos por la venida del Redentor. Debemos alegrarnos por aquel que viene a salvarnos, a sanarnos. Entonces, esto de la alegría, del letare, es una orden, no solamente una sugerencia del mundo de disponer solamente las emociones, sino que todo nuestro ser tiene que estar reposando ya en la venida del médico de nuestras almas. Hemos leído tengamos en cuenta que este domingo hemos leído el primer libro de Samuel, donde se unge a David como rey. Y él dice que no tengamos en cuenta las apariencias, la estatura de aquel al que el Señor quiere ungir, sino el corazón. Dios ve en David aquel pastor de buen corazón. Por ahí nos va conduciendo entonces a través del Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta, para desembocar en esa exquisita carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Hoy es un día de luz. Hoy San Pablo nos dice que debemos resucitar, reconvertirnos, volver al primer amor, es volver a aquel primer refugio de luz que se reposó allí, se depositó en nuestras almas en el momento del bautismo. Hoy volvemos a ser hombres recién bautizados por la luz que purifica. El Evangelio de hoy, con esta cura a este ciego de Siloé. Siloé justamente significa aquel que viene, aquel que es enviado para dar la vista, para dar la luz. Nos invita este domingo a alegrarnos sin tener miras meramente humanas de todo lo que son los planes de Dios, sin crear en nuestro corazón un corazón quejumbroso, opaco, siempre crujiente frente a las situaciones desconcertantes que nos presenta la vida y sobre todo en nuestra propia historia personal. ¿Cómo el Señor permite todo esto en mi vida si yo he cumplido con Él? Cuidado con esto de ser meramente cumplidores y con esto creernos con el derecho a las gracias de Dios. Recordemos aquella parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo mayor, que permaneciendo en la casa, aún así no maduró su fe, no maduró su condición filial. Ni siquiera en toda aquella parábola llamaba al padre padre, ni siquiera al hermano lo llamaba hermano, sino ese hijo tuyo. Entonces atendamos a esta curación de este ciego que acepta que Él señaló a Jesucristo, Él fue el que me dio la vista, me mandó a alabar y pude ver. Entonces es toda la iglesia con el Cristo total, cuerpo y miembros de este cuerpo místico de la iglesia, que nos manda a hacer un acto de fe heroica, frente a las vicisitudes del entramado cotidiano de tantas cosas desconcertantes, hacer un acto de fe, ir a alabarnos, ir al confesionario, ir frente al sagrario, y allí recuperaremos el sentido, la figura, el perfil de todas las cosas divino-humanas que el Señor pone en nuestro camino. El ciego, una vez curado, dice la lectura, ya él no sabe quién es Jesús, pero lo intuye y luego Jesús mismo se presenta y le dice, yo soy el Mesías, yo soy el que te ha curado. Inmediatamente el ciego dice, yo creo, Señor. Entonces Jesucristo da muestras de su divinidad frente a la multitud que presenciaba este milagro. Aquí vemos cómo una curación física es motivo de un acto de fe teologal. Entonces, en nuestro día a día debemos ir teniendo en cuenta cómo aquellas resoluciones
aquellas soluciones que se dan a asuntos temporales de salud, de vivienda, de lo que fuere, laboral, como también pueden y deben ser signos de la bondad, del mesianismo de Jesucristo, que me cuida, que me protege, que me contiene, que me consuela, que me salva, que me da la vista. Entonces, Jesucristo nos abre los ojos del cuerpo, pero para que veamos más y mejor con los ojos del alma. Aquí vemos cómo una curación entonces es motivo de visión sobrenatural. Cuántas pesadumbres, cuántos dolores nos ahorraríamos si pudiésemos verlo todo y vivirlo todo a través de la luz sobrenatural de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una consecuencia práctica que debemos tomar en este Evangelio de la curación del ciego de Siloé. Tener el profundo sentido de responsabilidad sobre nuestra fe cristiana. Responsabilidad sobre nuestra fe. La fe es un don de Dios y esta fe exige dar respuesta, responsabilidad frente al mundo que vive una ceguera espiritual. Aquella ceguera espiritual que implica un estar percibiendo la verdad, se le presenta la verdad, pero no la quiere ver. Se resiste a la luz. El mundo prefiere vivir en las tinieblas y en la oscuridad a la luz. ¿Por qué? Porque si se le presenta la luz de la verdad, las verdades morales, los principios morales, la revelación de Jesucristo, de su persona, de su misión en la tierra, de nuestra plena dependencia a Él, entonces estos hijos de la oscuridad van a poner de manifiesto sus obras torcidas y allí no van a poder seguir haciendo de las suyas. ¿Cuántos que conocemos aún de ámbitos cristianos que prefieren ya no formarse, no leer ya tanto el catecismo, se creen que ya lo saben, no leer libros de moral católica sanos, ilustradores, iluminadores, porque saben que van a descubrir que en algún aspecto en su vida están viviendo de manera torcida? Estos son los hijos de la opacidad, de la oscuridad, de las tinieblas. Vino Jesús que dijo: yo soy la luz del mundo, y lo rechazaron. Han rechazado a la luz. El que rechaza la luz rechaza la verdad, rechaza la bondad, rechaza la belleza, que justamente se define como el esplendor de la verdad, rechaza la misma bondad en el sentido de bonitas, un alma bonita, un alma bella. Bonita viene de bonitas, que significa bondad, como la belleza en realidad se asienta sobre la bondad de un alma y no sobre sus aspectos físicos y exteriores. La belleza, la bondad está en lo más interior del hombre. Hay una parábola muy sencilla, muy pequeña, que significa aquella de la serpiente y la luciérnaga, ¿no? A la serpiente perseguía desaforadamente, con odio, con inquina, a una luciérnaga. Y entonces, en un momento, siendo más débil y más lenta la luciérnaga en su vuelo, se detiene y le pregunta a la serpiente: ¿por qué me persigues? Si acaso yo no formo parte de tu alimento, de tu cadena alimenticia. La serpiente le decía: sí, es verdad. ¿Y entonces acaso me quieres comer porque tienes hambre? No. ¿Y por qué entonces me persigues con tanto odio? Y la serpiente le contestó: porque no soporto verte brillar. Ahí está. Ese es el hijo de este mundo. Ese es el posmoderno, el moderno, el liberal católico. Ese es aquel que odia formar su inteligencia para poder dirigir rectamente la voluntad. El ciego de Siloé dijo: creo, Señor, porque se le devolvió más que la vista del cuerpo, la visión del alma. Recibió el acto de la fe. Entonces, este mundo de hoy que rechaza la luz tiene urgencia de hijos que son hijos de la luz y antorchas, centinelas luminosas de la verdad tan vapuleada aún dentro del ámbito católico. Tenemos a través de la Sagrada Escritura, a través de la tradición exquisita pero maravillosa de la Iglesia y del magisterio siempre tan iluminador,
ahí tenemos que nosotros ser refractarios, ¿no? Refractar la luz de Jesucristo en todos los órdenes: familiar, social, personal, económico, político, cultural, en la educación, en todos los ámbitos de la sociedad. El Señor reclama un ciego que ha sido curado, un hombre que vive la fe luminosa. A esto tenemos que comprometernos en este domingo. Y esta alegría a la cual se nos invita tiene que ver con esto. Es la alegría de ser luz en la luz, ¿sí? Como en esta Cuaresma, en este ciclo A que hemos vivido, que estamos viviendo en este año 2023, ha sido una Cuaresma donde se nos pone el énfasis en la luz, en ser luminosos, porque el mundo está en oscuridad y nadie lo puede negar. Entonces, ser luz, pero ser una luz en la alegría, ser una luz festiva, no ser una luz al modo de, vuelvo a aquella parábola, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Un hijo mayor que permanece en casa, pero es un hombre opaco, que no hace fiesta con el padre y con el hijo que ha sido encontrado, que ha regresado a la casa paterna. No hace fiesta. Aquel que odia la luz, odia la fiesta que hay en la conversión de un corazón. Odia muchas veces que alguno de la familia, del vecindario se convierta. Detesta que sea más virtuoso. Ese hombre detesta ver brillar las luciérnagas luminosísimas de la vida cristiana. En la antífona de entrada que hemos rezado, justamente dice: festejad a Jerusalén, gozad con ella los que la amáis, alegraos de su alegría. Letare, alegraos. Nos vamos a quedar entonces con esta simple reflexión, una necesidad que el Señor ve en su iglesia y en sus hijos de ser luminosos y alegres, porque si no, la luz sin la alegría no es luz, es espejismo. La alegría que no es luminosa por la gracia de Dios no es alegría, es simplemente pachanga y puro ruido del mundo. Muchas veces sucede esto en la oración ruidosa y meramente pamentosa que puede existir en algunos movimientos donde todo parece ser que es alegría, pero cuando uno rasca un poquitito esas almas, al final encuentra un alma en la tristeza, en el pecado, en la tibieza, en la sedia. Vamos a pedirle a María Santísima, causa de nuestra alegría, que esta alegría sea una alegría graciosa, es decir, alegría y luz en la gracia, para que realmente nuestras almas estén sinceramente y de una manera diáfana descansando en aquel que es la luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Pidámosle esta gracia a María Santísima para que podamos incendiar el mundo con la alegría cristiana.